tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Salde. Gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la conexión desde Buenos Aires con Iván Nicolás Montes Pastor. Iván es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y ha sacado un libro muy interesante que ha tenido la amabilidad de enviármelo para poder leerlo, llamado Democracia a la Peruana, disonancias para un abordaje de lo político. Iván, bienvenido a la Coordinadora Republicana y espero que te encuentres bien. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. Nada, a ti más bien por la oportunidad de poder conversar. Iván, es extraño que un chico todavía en la universidad saque un libro. Muchos dirán, todavía le falta un poco de recorrido, pero yo creo que esto es, digamos, un corte transversal a lo que tú has reflexionado con respecto a la política, que asumo es, digamos, una de tus pasiones. Estás estudiando ciencia política y estás estudiando en Argentina. Primero, de repente, quisiera, como una pregunta de carácter, digamos, tal vez un tanto personal, ¿por qué elegiste estudiar ciencia política y por qué en Argentina, básicamente? Bueno, primero, creo, al principio estudié comunicación social en Arequipa y comencé a sentir como que un gusto por el periodismo político. Pero después de un par de años en la carrera sentí que necesitaba profundizar un poco más sobre conceptos sobre política, sobre nociones sobre política y decidí estudiar ciencia política de lleno porque quería como que dar un paso en la cientificidad, podemos decirlo así, para, para estudiarla como un campo científico, como un campo en sí mismo. El tema de la comunicación es que prácticamente se trabaja con opiniones y quería sistematizar un poco más los conceptos. Después de un tiempo busqué mallas curriculares en la PUC, en varias universidades de Perú, y estuve leyéndolas y me di cuenta y analicé un poco que en Perú la ciencia política no está tan consolidada como en otros países, eso es un hecho. Y además de no estar tan consolidada, creo que la ciencia política todavía no se ha emancipado de otras ciencias, de otros saberes. La ciencia política en Perú se la trata o como un epifenómeno del derecho o como algo subsumido a la economía, cuando la ciencia política es un campo en sí mismo, con una lógica propia y con un método propio también. Entonces, la verdad vi el ranking de universidades de Latinoamérica, de la región, que sean de habla hispana, y vi que la UBA estaba muy bien posicionada. Así que decidí estudiar ciencia política de lleno aquí en Argentina. Vine con un grupo de amigos, así que no estuve solo. Y más o menos esa es la historia. Tampoco uno la pasa mal solo en Argentina, te digo. Es muy No, lindo, es muy obviamente. lindo. Aunque Es ahora muy está lindo. bastante golpeado por la pandemia, ¿no? Entiendo que la situación es bastante complicada. Sí. Iván, y creo que hiciste una magnífica elección. La Universidad de Buenos Aires y la UNAM probablemente sean, y algunas universidades de Brasil, sean las universidades más importantes de América Latina. Si no, tal vez la más importante. Eh, y con respecto al enfoque del estudio de la ciencia política, indudablemente, creo que en Argentina tienen una visión con respecto al paradigma de la ciencia política más orientado a lo que es la visión europea, ¿no? que la visión Sí, americana, ¿no? Que es más que sí. todo una aplicación, digamos, de la estadística, del análisis político, ¿no? Y me parece interesante porque en ese punto yo, digamos, tengo una coincidencia contigo y me parece muy interesante la forma en que abordas el fenómeno de la política, del análisis político en el libro, ¿no? Eh, ¿Cuál fue esencialmente la motivación para escribir este libro? ¿Qué, qué buscabas o qué buscas con respecto a este libro? Que me parece que es un análisis interesante y es un aporte, indudablemente, ¿no? A una ciencia que todavía podemos catalogar en Perú de embrionaria, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos libros
que son, que podemos decir que son unos clásicos, ¿no? Y que muchos provienen de la sociología, ¿no? Kotler, Sinesio López, pero no llega a ser todavía ciencia política estricto sensu, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta publicación y qué esperas, ¿no? Digamos, lograr con esta publicación? ¿Tú crees una visión alternativa a lo que se suele hacer como análisis político en Perú? Eh, ¿Sientes que, digamos, tu visión puede ser más bien complementaria o el abordaje, digamos, es distinto? Me gustaría que puedas, digamos, de repente explicarnos un poco, ¿no? La genealogía del libro, ¿no? ¿Qué fue, digamos, lo que te motivó y qué buscas con esta publicación? Que indudablemente es para mí ya un aporte y me parece bastante interesante por la forma de abordar el fenómeno político. Me parece que es un libro bastante erudito, ¿no? Que se toca, digamos, a autores a los que a mí, por ejemplo, me gustan, ¿no? No necesariamente simpatizo con ellos, pero por ejemplo el caso de Schmitt, ¿no? Yo creo que Schmitt es un autor fundamental para entender lo político, ¿no? La categoría amigo-enemigo creo que todavía tiene una gran vigencia y lo estamos viendo ahora. Y creo que Schmitt ha sido probablemente el que ha hecho una crítica más consistente a los grandes vacíos del liberalismo, ¿no? Del Estado liberal propiamente, ¿no? A las grandes contradicciones del Estado liberal. Bueno, para no alargar la pregunta, ¿cuál es el origen, la motivación y la finalidad de esta publicación? Bueno, justo en la introducción parto de que todo escrito y toda investigación parte sí o sí de una motivación subjetiva. Mi motivación subjetiva se basa sobre todo en que estudiando en Argentina nunca me terminé de desarraigar de lo que es la realidad peruana. Entonces, revisando autores, revisando textos, siempre los leía con un ojo y con el otro estaba pensando qué aplicación o cuánto de estos conceptos podrían servir para estudiar la realidad política del Perú. Y en ese juego, más que todo, de estar estudiando, pero a la vez pensando si eso tiene aplicación al caso peruano, fue que comencé a pensar, porque obviamente el primer paso para escribir es pensar qué es lo que voy a decir o qué es lo que tendría que decir. Y fui pensando qué es lo que quiero decir en este pequeño libro y qué temas me gustaría abordar sobre la política. Mi motivación surge de eso. La finalidad del libro, ahí también menciono que tiene un objetivo subyacente que es politizar un poco el campo social. Yo siento que viviendo en Argentina, la sociedad es muy politizada y Perú es todo lo contrario. Yo creo que Perú debe encontrar un punto medio, como que acercarse un poco más a una sociedad idealmente republicana, como menciono, que uno de los componentes utópicos que tiene el republicanismo es que exalta mucho la metáfora del hombre como animal político, como animal social. Esa es creo que la motivación subjetiva. La otra pregunta no la recuerdo, no sé si me la puedes repetir. ¿Cuál es, digamos, la finalidad? O sea, ¿qué pretendes, digamos, desde el punto de vista del aporte académico con este libro para el Sí. estudio de la ciencia política en el Perú? Sí, yo me separo mucho de la ciencia política peruana y de los estudios sobre política peruanos, que muchas veces no los hace un politólogo. Me separo en el hecho de que siento que la ciencia política en Perú, además de no estar emancipada, como mencioné antes, siento que peca mucho de un excesivo institucionalismo. El tema del institucionalismo es que cree que los sujetos somos portadores de las pautas estructurales o de las pautas institucionales y que las instituciones, como si fuera algo mágico, pueden moldear todo lo social, cuando la realidad es mucho más compleja. Tenemos en Perú muchos estudios institucionalistas que se olvidan de la otra parte, que es la parte del sentido común, que es lo que compartimos intersubjetivamente como peruanos y cómo nos relacionamos con la política. O sea, creo que podríamos definir el Estado de manera beberiana como aquella organización que detenta el monopolio del uso de los medios de coerción legítimos, pero esa definición se queda en el vacío si no tenemos en cuenta las definiciones que elaboramos intersubjetivamente en nuestro contacto con el Estado y en nuestro contacto con la política. Por eso no creo que mi libro sea
un intento de romper con todo lo que se está estudiando en el Perú o con la forma como se estudia la ciencia política, sino creo que es un abordaje complementario que nos ayuda a, a tener en cuenta y abrir un poco los ojos sobre la acción que emprendemos los sujetos de manera individual y también las instituciones, cómo éstas se imbrican y cómo en esa imbricación está el estudio de verdad de la política. Bien, es interesante, nuevamente mencionando a Schmidt, lo que tú has realizado, porque sí, coincido en que existe en el Perú, al menos en la última década, un proceso de despolitización, ¿no? La gente pensaría, oye, pero más bien estamos viviendo una situación de gran intensidad política en ese momento, sí, pero solamente en momentos, digamos, de elecciones, pero en general la sociedad peruana está totalmente despolitizada, ¿no? Y uno diría, oye, pero ¿cuál sería, digamos, el otro paradigma? Argentina, donde la sociedad prácticamente está dividida, ¿no? K, anti-K, que incluso la cuestión ya va más allá de la discusión pública y las familias mismas dicen, oye, si tú eres K, yo no puedo hablar contigo y me voy, sumado a eso al temperamento, digamos, particular de los argentinos. Entonces, es una situación compleja porque más bien uno diría, oye, en Argentina la política lo cruza todo, ¿no? Y eso es algo que ya lo había anunciado para regresar a Schmidt, ¿no? Había hablado acerca de cómo en los estados liberales hay una despolitización, ¿no? Y más bien lo que hay es una vuelta digamos, al conflicto. El conflicto político se traslada al ámbito de la ética, de la moral y a la economía, ¿no? Eso es justamente la gran despolitización de los estados liberales, ¿no? Y la gran apuesta también de Smith, creo, es, digamos, sostener en el conflicto de lo político que hay un retorno, digamos, a lo político no entendido básicamente como estatalidad, ¿no? Digamos que lo político es un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Que no necesariamente, digamos, implica directamente el Estado. El Estado justamente es lo político, ¿no? Es la forma de organización. Pero la política es una cuestión, digamos, mucho más amplia, ¿no? Y anterior incluso a la construcción del Estado, ¿no? Normalmente creo yo muchas personas que estudian la política la estudian a partir del Estado, cuando no necesariamente es así. Sí, claro. También recordemos a Schmidt que en la crítica a Kelsen, en la teoría de la Constitución, cuando retoma el concepto de la soberanía y cuando menciona que lo jurídico es fundado por un acto político. Por eso creo que un estudio también de la política no tiene que olvidarse de, de eso, del elemento decisional, del elemento soberano y del elemento también de la mediación, que es una esfera de la que Schmidt también habla, entre lo que podríamos considerar sociedad civil y la sociedad política o el Estado como aparato y también como entidad. Bien. Iván, para ir terminando nuevamente, te agradezco mucho por haberte conectado el día de hoy. Me gustaría que pudieras darnos alguna mirada con respecto a lo que está ocurriendo en Perú en este momento. Eh, Ha surgido un candidato que las encuestas no lo podían identificar, ¿no? No sabemos si las encuestadoras sí lo identificaron y no quisieron incluirlo deliberadamente, o hubo un problema ahí seguramente técnico al momento de aplicar las encuestas, no lo sé. Eso quedará, digamos, en el misterio de los estudios estadísticos en el Perú. Pero lo cierto es que el señor Pedro Castillo ha pasado a la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori. Al parecer, nuevamente Schmidt está de vuelta y estamos ante, digamos, dos grupos que muestran profunda animadversión y hostilidad, ¿no? El famoso hostes, ¿no? El hostes inimicus, ¿no? El amigo público, el amigo privado. Existen pues dos grupos que se contraponen ideológicamente, al parecer, y que están ahora proponiendo dos proyectos diferentes de construcción de la sociedad y del Estado. ¿Cuál es tu lectura con respecto a lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Perú? Sí, no sé si me permite retomar en mi libro. Sí. En el capítulo de democracia también menciono mucho el problema de la polarización política, entendida como lo entiende Sartori, no como hay dos bandos que se contraponen, sino como la distancia ideológica entre los actores políticos. Perú hace bastantes años está arrastrando un formato de competencia centrífuga en la que la política no tiende hacia el centro, sino se va siempre hacia los extremos. Obviamente siguiendo la línea de Schmidt, la dicotomía amigo-enemigo, átomo de la política, creo que se está exacerbando mucho más. Ahora, creo que
tener a Castillo y tener a Keiko Fujimori en segunda vuelta es prácticamente un ejemplo del formato de competencia que hemos estado teniendo en nuestra política. Ahora, siento que los extremos, dado el formato que te estoy mencionando, los extremos ya están ocupados, tanto en la derecha como en la izquierda. Y creo y considero que el candidato o la candidata que gane esta segunda vuelta sea la que ocupe mejor el centro que es el centro de los indecisos, del voto en blanco, del voto nulo y de los autodenominados apolíticos también. Igual la situación es bastante grave Hay en todos los un, aspectos. hay una contribución del pensamiento liberal, no del liberalismo economicista, ¿no? Digamos, monetarista o austriaco, ¿no? Como quieran llamarlo, sino del liberalismo político clásico, ¿no? Yo creo que la política tiene que ver mucho con la posibilidad de dialogar con tu enemigo político e incluso, teniendo visiones contrapuestas del mundo y de la realidad, poder llegar a acuerdos. ¿Tú crees que esa visión de la política es correcta y podría ayudar ahora a acercar estos extremos? ¿Debería haber en todo caso una apertura para el diálogo y no seguir teniendo la lógica, digamos, agonal de la política, donde, digamos, la política es llevado a un nivel de conflicto, ¿no? Sí. Parafaseando a Clausewitz, ¿no? Pareciera pues que la política es la continuación de la guerra, ¿no? O una cosa así, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que obviamente los consensos son básicos para una democracia, obviamente teniendo en cuenta que el contrapunto del consenso es el disenso mismo, o sea, no, cuando alguien dice quiero tejer un consenso no significa eliminar el disenso que pueda haber. Eh, pero también creo que Es nosotros, decir que digamos, el conflicto inherente a la politicidad de la vida social se mantiene siempre. Lo que se hace es, digamos, evitar de que esa conflictividad pueda originar, por ejemplo, una guerra civil o una destrucción del Estado mismo, ¿no? sí, claro, además, creo igual que la sociedad está tan polarizada que el consenso está mal visto, ¿no? Como que sentarte a charlar, a comer, a almorzar y conversar sobre acuerdos políticos contra un rival está mal visto también. Así que nosotros vemos mal el conflicto, las élites políticas, el consenso, perdón, y las élites políticas tampoco están dispuestas a acordar con otros liderazgos. Así que creo que en ese juego que parece de suma cero, ahora el Perú es el más perjudicado. ¿Hay una falta, por tanto, de madurez, digamos, de la clase política o no hay cultura democrática? ¿Hay un déficit de cultura democrática? Puede ser, no sé si hay un trabajo de Carlos Pérez que trabaja mucho a Carlos Schmidt. Pérez Crespo, mi Sí, amigo que está estudiando ahora en Alemania, también lo conozco a Carlos Pérez sí, y Crespo. habla mucho de Schmidt y lo aplica a Perú. Y hay un concepto que desarrolla que es el de democracia autoritaria. Podemos tener un sentido común autoritario como peruanos viviendo en un régimen que se postula como democrático, yo creo que sí. Y creo que mucho de nuestro sentido común y de nuestra manera de pensar todavía no es 100% democrática. Sí, No, no sé. sí. Y creo que esos son rasgos más que todo tal vez de carácter de índole cultural, ¿no? Es decir, eh, hay una, la identidad política del peruano promedio, podríamos decir, es de carácter autoritario, ¿no? Es, digamos, hay una tendencia, digamos, al principio de autoridad, y eso se puede deber, eso tiene muchas explicaciones, pero también se puede deber nuevamente al déficit democrático que tiene que ver con la historia misma, ¿no? Hemos tenido muchas dictaduras, hemos tenido muchos gobiernos autoritarios, como que el peruano no está acostumbrado a vivir en libertad y en democracia, ¿no? Y eso a veces es difícil de entender, ¿no? Es difícil poder decirle a la persona, oye, pero realmente eres libre, o sea, eres libre en el marco de la democracia de poder tomar decisiones, cosa que no podrías hacer en un régimen, digamos, totalitario, ¿no? Parece que el peruano tendría que sentir realmente que es un totalitarismo o que es un gobierno totalmente autoritario, más que una democracia precaria, para darse cuenta, digamos, que la salida autoritaria nunca contribuye a nada positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, creo que
la derecha y la izquierda también están muy mal vistas porque se cree o se asume que por complicidad ideológica existe solo una derecha y solo una izquierda. La derecha puede ser autoritaria y la izquierda también puede ser autoritaria, pero también la derecha puede ser democrática y la derecha y la izquierda también democrática. El tema también es distinguir y no meter a todos los candidatos y a todas las ideologías en un mismo saco también. Eh, Igual ahora creo que no anticipo un quiebre democrático, pero creo que la democracia puede estar en peligro, puede, puede quebrarse en algún momento quizá. ¿De derecha o de izquierda? De cualquiera de los dos, ¿no? Bien. Iván, nuevamente te agradezco mucho por habernos brindado estos minutos. Ya tienen diferencia horaria, son allá las 12 de la noche, si no me equivoco, ¿puede ser? 11 de la noche, en 11 de la noche. breves. 11 de la noche. Sí. Bien, mi estimado Iván, me ha gustado mucho poder conversar contigo. Creo que estás en un buen camino en tu proceso de formación como politólogo. Espero que podamos tener otra oportunidad para poder conversar. Y bueno, las puertas de la Coordinadora Republicana y de José Mario Azalde están siempre abiertas para poder conversar. Te mando un fuerte saludo, un saludo a tu padre, que es un gran amigo mío, y al doctor Iván Montes. Y bueno, estamos en comunicación. Muchas gracias, de verdad, gracias por la entrevista. Gracias, Iván. Un fuerte abrazo.